Shalom. Hoy día quiero hablarles de el Shabbat. El Shabbat, que es mandamiento, que es señal y que es pacto. Tres cosas demasiado importantes y que nosotros no nos detenemos a pensar y a analizar el grado de importancia que tienen. El Shabbat es un mandamiento, es una señal y es un pacto. Para darle credibilidad a lo que estoy diciendo, uno siempre se tiene que guiar por el libro más importante que tenemos en la tierra para guiarnos, que es la Biblia. Entonces, nada más importante que poderse uno basar en versículos bíblicos. Por ejemplo, en Génesis, el capítulo 2, el verso 3 dice: Adonai Elohim, es decir, nuestro Dios, bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creada. Cuando Él creó todo lo que existe, Él descansó al séptimo día. El Padre no necesita descansar. Nuestro Padre Creador no es que necesite descansar, pero de alguna manera Él aquí expresa cómo va a ser el patrón en todo el transcurso de la Biblia, de la forma de funcionar y de la importancia del séptimo día. Entonces Él dirige su obra, hace su creación durante 6 días y da la importancia del reposo, el Shabbat, en el séptimo día. En hebreo, idioma en que se comunicaba Adonai, en que se comunicaba nuestro Dios Elohim con su pueblo, con Israel, día de reposo es el significado de la palabra Shabbat. Es reposo. Shabbat es reposo. Entonces, el día séptimo es el Shabbat, es el día de reposo. Shabbat es reposar, pero no en el sentido de dedicarle ese día a Yahweh a descansar para quedarme dormida, no hacer nada. Eso no es dedicarle un día de Shabbat al Padre, y ese no es el descanso a que el Padre se refiere. Es el sentido de dedicarle en ese día a Adonai, descansar para alabarlo, para darle gracias, para exaltarlo, para aplaudirlo, para aprender su palabra, para estudiar su Torá. Su Torá son los 5 primeros libros, del mal llamado Antiguo Testamento. Mal llamado Antiguo Testamento porque se le dio ese nombre en Occidente, y ya de esa manera de expresarse acerca de lo que está antes de los evangelios, pareciera ser que es algo obsoleto, pero no lo es. Por eso digo mal llamado Antiguo Testamento. Y la Torá son los 5 primeros libros, es decir, lo que para nosotros sería el Pentateuco. Y es donde está la instrucción, la instrucción. Así como cuando nosotros nos compramos algo, siempre viene con un instructivo para que podamos ocupar eso que nos hemos comprado de la mejor manera posible, para que dure, para que no nos haga daño, para que no se nos eche a perder, tanto para que no se nos eche a perder como para que no nos cause daño, viene con un instructivo. Pues Dios también nos creó con un instructivo de vida para saber cómo vivir, cómo estar más cerca de Él, saber qué es lo que le agrada a Él, cómo tenemos que agradar al resto de las personas, cómo nos tenemos que preocupar del resto de las personas, qué es lo que tenemos que comer, qué fiestas tenemos que celebrar. Todo eso está en la Torá. Los días para el pueblo de Yahweh comienzan al caer el sol, y ese día termina al caer el sol del día siguiente. Eso quiero que pueda quedar claro. En Occidente nosotros decimos que un nuevo día empieza a la medianoche, a las 0 horas, pero en realidad los días bíblicos, los días como el Padre los creó, comienzan desde la tarde, desde el atardecer de un día,
hasta el atardecer del otro día. Por lo tanto, el Shabbat comienza al caer el sol del día viernes y termina al caer el sol del día sábado. Entonces, el Shabbat de alguna manera abarca parte del viernes, pero no todo el viernes, y abarca parte del sábado, pero no todo el sábado. Por lo tanto, Shabbat no es sinónimo de sábado, como muchos piensan. Shabbat es reposo en Adonai, reposo en Elohim. Shabbat no es sábado en castellano. Es una coincidencia que son dos palabras relativamente parecidas en su manera de decirla, pero Shabbat es reposo y empieza el viernes al caer el sol y termina el sábado al caer el sol. Y este reposo incluye entonces parte del día sábado, pero no son sinónimos. Porque hay algunas personas que sí están respetando y observando el día de reposo, pero le dicen sábado y dicen feliz sábado. Y se dicen entre ellas feliz sábado. Pero no es feliz sábado, porque sábado es una palabra que no es bíblica. Es una forma de expresar un día de la semana acá en Occidente y que tiene otra connotación, además del nombre. No es lo mismo que Shabbat. Quiero aclararlo porque es muy importante y porque sabiendo que el Shabbat es un mandamiento, es una señal y es un pacto, es demasiado importante para confundirlo con un día específico y con un nombre específico dado por algo que no es bíblico. En Génesis, en el capítulo 1, cuando se va desglosando lo que Yahweh hizo cada día, podemos apreciar que dice, y fue la tarde y la mañana del día, por ejemplo, del día martes. No, ni siquiera dice martes, porque Adonai nombraba los días y los meses con números. Por lo tanto decía, y fue la tarde y la mañana del primer día, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Va nombrando en Génesis todo lo que va creando en cada día, y al pasar al otro día dice, y fue la tarde y la mañana de tal día. Por lo tanto, siempre él empezó hablando del comienzo de un día nuevo desde la tarde de lo que para nosotros acá sería la tarde, ¿verdad? Ahí empieza el nuevo día, porque cada comienzo es en la tarde, al momento de caer el sol. Eso también es muy importante. Ya, eso es una diferencia cuando hablamos en tiempos bíblicos. En Levítico 23:3, bueno, Génesis y Levítico son parte de la Torá, son parte del Pentateuco, de los primeros 5 libros. En Levítico 23:3 dice, trabajarán ustedes durante 6 días, pero el séptimo día es de reposo. Es un día de fiesta solemne en mi honor, dice Yahweh, en el que no harán ningún trabajo. Donde quiera que ustedes vivan, será un Shabbat, un reposo consagrado a Adonai. Fíjense que ahí dice que es donde, en cualquier parte que vivamos, porque el Padre sabía que dentro de su plan, todo su pueblo iba a ser expandido, repartido por todas las naciones. Y que también iban a haber personas que no eran parte de su pueblo, entre comillas, no eran parte de su pueblo en cuanto a la elección de un pueblo específico y su genética, su herencia, sino que también iban a formar parte de su pueblo muchas personas por el hecho de aceptar sus mandamientos, seguir sus mandamientos y de esta manera hacerse parte del pueblo. Porque cuando el pueblo de Israel fue rescatado de Egipto, de Misraim, por Adonai, también fueron egipcios que quisieron salir de allí. Y entonces también fueron esclavos, o sea, fueron extranjeros con el pueblo de Israel. Entonces, desde el principio no fue Israel solo, sino que también otras personas que quisieron formar parte de este pueblo.
el pueblo de Adonai. Por eso él dice que en cualquier parte de donde vivan ustedes será Shabbat, será reposo consagrado a Adonai. No un reposo en el sentido de cómo lo entendemos los humanos, sino un reposo en Adonai, en nuestro Señor, en nuestro Padre, en nuestro Abba, en nuestro Elohim, en nuestro Dios. En Éxodo 20, del 8, del versículo 8 al 11, repito, en Éxodo, del capítulo 20, versículo 8 al 11, vemos cómo Adonai, como Dios, habla del Shabbat como mandamiento, y dice, acuérdate del Shabbat para consagrarlo. Acuérdate del Shabbat para consagrarlo. Trabaja 6 días y hay en ellos y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Todo lo que tengas que hacer. En esos 6 días haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo, un Shabbat, para honrar a Adonai, su Elohim. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava. En el caso en ese tiempo que había un concepto de esclavo, pero que para Israel era un concepto totalmente diferente a lo que en estos tiempos se entiende de esclavitud. Para que esto lo dejo entre paréntesis como un tema aparte. Ni tus animales. O sea, si tengo un animal para arar la tierra, tampoco ese día lo voy a hacer trabajar porque yo tampoco puedo trabajar. Y el animal trabaja de acuerdo a que yo también me movilice, por lo tanto no se moviliza el animal para trabajar, ni me movilizo yo para trabajar. En el caso de las personas que viven, Israel en ese tiempo era un pueblo, ¿no es cierto?, que se dedicaba a todas las labores de trabajo de animales, de las cosechas, de la agricultura, y para eso también necesitaba animales. Ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades, vuelve a decir. Acuérdate de que en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso Adonai bendijo y consagró el día de reposo, el Shabbat. Toda esta lectura de Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11, habla del día de reposo como mandamiento, que es dentro de todos los mandamientos el cuarto mandamiento. Si ustedes ven los mandamientos dados por la Iglesia Católica o presentados por la Iglesia Católica como siendo los mandamientos dados por Dios a Moshe, no vamos a ver como cuarto mandamiento el Shabbat. En algunas Biblias probablemente, en algunos textos se va a hablar del cuarto mandamiento como el Shabbat, pero en otros eso se perdió, se cambió, sin tener que ser así. Constantino cambió el día de reposo. Entonces también después en los mandamientos se sacó del cuarto mandamiento, pero es un mandamiento. Entonces, cuando yo hablo de Éxodo 20, ahí se están dando todos los mandamientos de la ley de Dios que Dios le da a Moisés, a Moshe, y ahí cuando le va a hablar del cuarto mandamiento, le habla del Shabbat. Algo similar está escrito, muy similar al versículo anterior, sale en Deuteronomio, también un libro que forma parte de la Torá, de la instrucción del Pentateuco. Deuteronomio capítulo 5, versículos del 12 al 14, sale casi exactamente como habla del Shabbat en Éxodo 20 del 8 al 11. Repito, Deuteronomio capítulo 5, versículo del 12 al 14, habla bastante parecido a lo que leí anteriormente. El Levítico capítulo 26, verso 2 dice, observen mis Shabbat y muestren reverencia por mi santuario. Yo soy Adonai. Tenemos que mostrar reverencia por ese día Kadosh, por ese día apartado. Kadosh o santo, en castellano santo, en hebreo Kadosh significa apartado. Entonces Levítico capítulo 26
verso 2 está diciendo, observen mis Shabbat y muestren reverencia por mi santuario. Yo soy Adonai. Ahora, viendo el Shabbat como señal entre Elohim, entre Dios y su pueblo, tenemos escrito en Éxodo, capítulo 31, verso del 13 al 17. Éxodo 31, del verso 13 al 17. Tú hablarás con los hijos de Israel, le está hablando a Moisés. Tú hablarás con los hijos de Israel y les dirás, ustedes deberán respetar mis días de reposo, porque es una señal entre ustedes y yo, por todas las generaciones, para que sepan que yo soy Adonai, que los santifico. Es muy importante lo que dice ahí porque habla de que es por todas las generaciones, ¿ya? Y cuando habla de todas las generaciones está hablando de por perpetuidad. Entonces, por perpetuidad el Shabbat se respeta. El respetar el día de reposo no está obsoleto. No es algo que ya no se deba hacer. Es algo que nos quitaron, es algo que no nos dejaron seguir haciendo y nosotros por generaciones, de generaciones en generaciones, recibimos una instrucción que no era la correcta. Y aprendimos a pensar que el Antiguo Testamento, con su Torá y con su mandamiento, estaba abolido y no lo es. No lo es. Y el Shabbat, el día de reposo como pacto, lo tenemos en Éxodo 31, del verso 16 al 17. Repito, el Shabbat como día de reposo, como pacto, lo tenemos en Éxodo 31, del verso 16 al 17. Los hijos de Israel guardarán, pues, el día de Shabbat, el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Aquí lo vuelve a señalar. En lo anterior como señal, acá como pacto, anteriormente como mandamiento, pero cuando habla de él como señal y como pacto, también hace referencia a que es perpetuo. Hay muchos otros versículos sobre el día de reposo en la Biblia. Si ustedes aprecian en los versos antes señalados, se darán cuenta que el Shabbat es perpetuo. Es un mandamiento, señal y pacto por todas las generaciones. Es tan importante que por eso el enemigo nos lo arrebató al celebrarlo en el día correcto y pasar al día incorrecto. Por siglos, cambiándolo por otro día, que es el primer día de la semana, que acá vendría siendo el día domingo. Cabe señalar que si la Torá, que ni la Torá, ni los profetas, ni los salmos, ni ningún libro del mal llamado Antiguo Testamento está abolido, como dije antes. Muy por el contrario, todo el Antiguo Testamento es complemento del Nuevo Testamento, que es en realidad el pacto restaurado. Todo el Antiguo Testamento habla de Yeshua, de Jesús. Si uno analiza profundamente el Antiguo Testamento a profundidad y lo va comparando con los evangelios, con todo lo que sale en el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que son totalmente un complemento, son complementarios. El Nuevo Testamento es la continuación del mal llamado Antiguo Testamento, es un solo libro en realidad. Y nada fue abolido. Quiero ser tajante en esto, nada fue abolido, pero a veces los conceptos se confunden. Los confundieron, no voy a analizar acá si fue a propósito. eh, eh, el mal siempre ha tratado de destruir la verdad de Dios en esta tierra. Y ya son muchas las generaciones que supimos las cosas mal. Por eso hay que hablar de estas cosas hoy día. Porque
es muy notorio que estamos en tiempos muy delicados, en tiempos proféticos, en tiempos finales, eh, y que es importante que consideremos volver al Shabbat y salir del concepto pagano, greco-romano, del día domingo como el día del Señor, como el día de reposo. Revisaremos Mateo. Yo quiero que revisemos Mateo 5 al 17, que son las palabras de Yeshua, que son las palabras de Jesús. Yeshua, su verdadero nombre, que significa salvación. Yeshua, repito, su verdadero nombre, que significa salvación. En castellano Jesús no tiene ningún significado. Se trató de llevar al castellano primero así eh, como lo más parecido en nombrarlo en el idioma griego primero, después en el latín, después pasó al español y quedó como Jesús. Pero su verdadero nombre es Yeshua y en hebreo sí tiene un significado que significa salvación. Y entonces en Mateo 5, en Mateo capítulo 5, verso 17 dice Jesús, dice Yeshua, no penséis que he venido para abrogar la ley, la Torá, o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y en el verso 18 añade, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una yot, que es una letra, la más pequeñita letra hebrea, ni una tilde pasarán de la ley, de la Torá nos referimos, hasta que todo se haya cumplido, de la ley de Dios, porque después con el tiempo se tergiversó y los fariseos, a punto que cuando llegó Yeshua, los fariseos tenían una mezcla entre la ley de Dios y encima de la ley de Dios habían metido muchos otros mandamientos que hacían que ni siquiera se pudiese ver con claridad, con profundidad y con transparencia la verdadera ley de Dios. No se veía porque los fariseos empezaron a meter otras leyes encima y estas son las que en realidad están abolidas, pero no la ley de Dios, no la ley de Dios. La ley de Dios no está abolida por ningún motivo, por ninguna razón. Entonces, siguiendo con el Shabbat, tenemos, por ejemplo, al profeta Ezequiel en el capítulo 20, verso 12. A el profeta Ezequiel en el capítulo 20, verso 12. Y dice, y les di también mis días de reposo. Esto es cuando él está recibiendo revelación de parte del Padre, entonces el Padre le dice esto, y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Yahweh, que los santifico. O sea, el Padre amó tanto a su pueblo y a través de su pueblo tiene un plan tan especial con cada uno de nosotros, con cada uno que lo acepta, con cada uno que lo valora, con cada uno que quiere tenerlo como lo más importante en su vida, que Él puso el Shabbat como una señal. Dice entre mí, dice Adonai, y ellos, para que supiesen que yo soy Yahweh, que los santifico, que los santifico. Entonces, sabemos al leer Ezequiel, que hay una santificación para el pueblo de Adonai. Santifico viene de santificar, de hacer santo. Santo en hebreo es la palabra kadosh, que significa ser apartado, apartado para Yahweh en este caso. Es decir, al nosotros observar el día de reposo, el Padre nos está haciendo cada vez más santos. Es decir, el Padre nos está haciendo cada vez más apartados para Él, más kadosh para Él. Es decir, lejos de la corriente del mundo, lejos de la corriente del mundo y de los mandatos que hace el mundo.
el pueblo de Yahweh, si cumple con el Shabbat, va siendo cada vez más santificado, será más apartado para él. Eso es muy importante, o sea, el Padre está dando una señal de que hay un mandamiento por el cual hay un pacto que hace que seamos apartados para él. Adonai, nuestro Dios, nunca apartó el primer día de la semana, o sea, el domingo para nosotros, como señal o como pacto. Eso fue un cambio que hizo el emperador Constantino, que siendo un hombre, se creyó en el derecho, quizás por ignorancia o quizás guiado por el maligno, para cambiar los tiempos y la ley. Y se creyó con el derecho de cambiar un día que había dejado el Padre y lo cambió al domingo. Lo hizo Constantino, el emperador Constantino. Eso que quede así como bien grabado en sus mentes, porque es importante de que se sepa que eso fue algo hecho por hombre, no fue algo dado por el Padre, porque el Padre, su palabra es eterna, su palabra no cambia. Él no es que un día diga una cosa y al otro día diga, no, vamos a cambiar esto y vamos a hacer esto de otra manera. No, el Padre no hace las cosas así. El Eterno, nuestro Dios, no hace las cosas así. Fue el hombre que se creyó en el derecho de cambiar el día de reposo. Y nosotros heredamos esto, heredamos esta mala práctica. Por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia de eso? Si nos dejamos de cumplir la señal, el pacto y el mandamiento durante generaciones y generaciones, porque un ser, un hombre humano tal como nosotros lo cambió, ¿qué pasó entonces? Que fuimos perdiendo esa capacidad de ser apartados solo para Adonai. ¿Y qué pasa al apartarse de Adonai? Viene con mucho más fuerza el pecado, viene con mucho más fuerza la poca sensibilidad frente al prójimo, que el Padre ama que seamos, que lo tengamos a Él como lo más importante y que después de Él lo más importante sea el prójimo y que tratemos a los demás como a nosotros mismos y que cumplamos los mandamientos de Él. Y uno de los mandamientos es el Shabbat, el día de reposo. Por lo tanto, así como dice Ezequiel en el capítulo 20, verso 12, que la señal del Shabbat hacía de que Yahweh nos dijera que así, al cumplirla, íbamos a ser más santificados para Él. En todo este tiempo que se ha estado observando otro día, hemos perdido esa santidad, hemos perdido aquel pacto, aquella señal que el Padre nos está dando para ser más conforme a la voluntad de Él. Algo muy importante que dice en el profeta Daniel, también en el mal llamado Antiguo Testamento, Daniel, en el capítulo 7, versículo 25, dice, refiriéndose a una persona, a un ser del futuro, Daniel está profetizando, y dice, hablará palabras contra el Altísimo. El Altísimo en hebreo es Ha Elión. Y hablará palabras contra el Altísimo. Este ser, esta persona, Daniel está profetizando, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y así fue. Cualquier figura que esté en contra de Dios es anticristo o anti-Mashiach en hebreo, porque está en contra de todo lo que es de Dios. Han pasado muchos, pero sabemos que en el último tiempo habrá el final y donde el Padre separará ya a los buenos, a los que lo aman, a los que lo tienen a Él como lo más importante, los separará de aquellos que van a seguir al anti-Mashiach. Y dentro de esto, tanto tenemos a Constantino
como también tendremos al final de los tiempos a quien no quiera que le demos importancia al día del Shabbat, porque dependen del maligno y el maligno sabe que el Shabbat es muy importante, porque, insisto, cumple de ser mandamiento, cumple de ser pacto y cumple de ser señal entre Dios y los hombres, y nosotros nos hemos perdido eso, y eso al maligno le ha fascinado, porque nos hemos apartado, hemos perdido santificación, hemos dejado de ser kadosh, apartados para él, producto de esta razón. Y por eso Daniel, en el capítulo 7, verso 25, refiriéndose a un ser, a una persona o a varias personas dentro de todas las generaciones que han pasado desde ese tiempo hasta otro, han habido por lo menos unos cuantos, ¿no es cierto?, que han siempre querido ir contra la ley de Dios y que han procurado castigar a quienes la siguen. Y entonces él habla y dice que este ser blasfemo hablará palabras contra el Altísimo. Este ser blasfemo hablará palabras contra el Jai León, contra el Altísimo, y a los santos, a los Kadosh del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Cambió la ley en el sentido de que hizo anular la Torá. En estos momentos los que cumplen, no exactamente, quizás de la manera como se hacía antes, pero que cumplen o tratan de cumplir lo mejor posible, la Torá, son los judíos. Los judíos son una parte del pueblo de Dios, no son el pueblo completo. No pensemos que es así, porque los que piensan así creen que los demás no somos nada y que no tenemos que cumplirle al Padre. Lo que pasa que las 12 tribus de Israel, el pueblo de Dios, se separó en dos casas. En la casa de Israel, que anda perdida entre las naciones porque se paganizó, y en la casa de Judá. Y la casa de Judá, que es la que en estos momentos ocupa geográficamente lo que queda de Israel, está compuesta por la casa de Judá, o sea, la casa de Judá está compuesta por la tribu de Judá, está con ellos también la tribu de Benjamín y están los levitas. Y la tribu de Benjamín, la tribu de Judá y los levitas forman la casa de Judá, que en estos momentos nosotros le llamamos judíos. Pero la casa de Israel se paganizó, se fue a las naciones. Eso es motivo de otra conversación, de algo muy largo que conversar y muy importante, por cierto, eh, porque está dentro de todas las naciones de la tierra, y cuando el Padre llame a sus hijos los va a llamar de entre todas las naciones de la tierra, porque dentro de todas las naciones de la tierra hay parte de esas 12 tribus de Israel que se paganizaron, descendientes de esas tribus, tanto en carne, pero lo más importante es ser descendientes en cuanto a querer ser pueblo de Adonai. Y para ser pueblo de Adonai, sí, el Padre nos va a tomar. Y si cumplimos la señal, el pacto y el mandamiento del Shabbat, Él nos va a tener en consideración como parte de su pueblo, en el lugar que estemos. Entonces, en estos momentos, los que tienen la Torá, los que cumplen la Torá, son los judíos. ¿Quiénes son los judíos? Son parte de las 12 tribus de Israel. Es decir, los judíos son la casa de Judá, la casa del sur, compuesta por la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y los levitas. Y todas las otras tribus se paganizaron y formaron la casa de Israel. En estos momentos los judíos tienen el nombre de Israel, pero la casa que tenía el nombre, que es la casa de Israel, o casa de Efraín, o casa de José, se paganizó, ¿ya? Así es que todos tenemos que cumplir los mandamientos de la ley del Padre. Por lo tanto, todos tenemos que cumplir con el Shabbat si queremos ser parte de su pueblo. No basta con decir Señor, Señor. Yo, para formar parte de su pueblo, tengo que cumplir los mandamientos, y primero que nada tengo que reconocer a Yeshua, a Jesús, como el único Salvador, porque Yeshua significa salvación. Y Él es el único que nos lleva hacia el trono del Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, si nosotros queremos ser salvos de la condenación, tenemos que mirar a Yeshua,
Tenemos que mirar a Yeshua, al que traspasaron, al que crucificaron, a quien murió por nosotros, a quien dio su vida por nosotros para redención, porque no teníamos nada bueno, nada bueno. No hay nadie en la tierra, ni ha habido ni habrá, que no tenga pecado. Y Yeshua es quien nos libera de ese pecado, al nosotros reconocerlo como nuestro Salvador. Y al reconocerlo como nuestro Salvador, entonces pasamos a formar parte de su pueblo. Y quien pasa a formar parte de un pueblo, cumple sus leyes. Y en este caso, las leyes del Padre están en los primeros 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco, en la Torá, que son los primeros 5 libros, y dentro de ellos tenemos los mandamientos, y dentro de ellos tenemos el Shabbat, que no solamente es mandamiento como todos los otros, sino que aparte de ser mandamiento, es señal y pacto. Es el mandamiento que más cosas tiene y más cosas cumple. Es una señal que en conjunto con Yeshua muestra que somos parte del pueblo del Eterno. Entonces, esa es la importancia que tiene Daniel. Ahí dice él que habrá una persona y en el final de los tiempos también, que cambiará los tiempos y la ley, es decir, que le dará importancia al domingo, al día del sol, al día del sol. Véanlo siquiera en inglés. ¿Qué significa domingo en inglés? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo traducimos? Sunday. Y Sunday es el día del sol. Y Constantino paganizó, cambió el día de reposo, se creyó con el derecho de cambiar el día de reposo por el día del sol de sus dioses paganos, para celebrar sus dioses paganos. Y hizo que los cristianos, los que creían en Yeshua, entonces dejaran de observar el Shabbat. Claro, fueron pasando las generaciones, y llegamos a estos tiempos en que nosotros aquí en Occidente no teníamos idea que el verdadero día de reposo del Padre era el Shabbat, porque tampoco se nos enseñaba a considerar el Antiguo Testamento, por lo tanto, no había cómo saberlo. Esto todo es planeado por Hasatán. Yeshua lo reprenda. El adversario, el maligno. Si hablamos aquí de tiempo en relación a lo que dice Daniel, es también en relación con las fiestas, no solo con el Shabbat, sino con las fiestas. Porque él cambió los tiempos y la ley. Y dentro de toda la ley está también el observar las fiestas del Eterno, que son 7 fiestas. 4 de ellas ya se cumplieron y estuvieron en relación y fueron sombra y figura de Yeshua. Y 3 de ellas están por cumplirse y en los tiempos proféticos, y también son sombra y figura de Yeshua y, por supuesto, de Dios, que es Ejat, que es unión, divisible, pero unión con el Padre. Dios y Yeshua, o mejor dicho, Yeshua es una parte de Dios. Son uno, son uno. Y hay 3 fiestas que falta por cumplir. Entonces, esas fiestas son importantes. Les invito a revisar Levítico 23, donde aparte de empezar hablando del Shabbat, después sigue hablando específicamente de cada fiesta. Ahí le pueden aparecer muchas dudas porque hay muchas cosas que están escritas ahí en base a cómo se celebraban antes. Y lo importante es que consideremos esos días, los celebremos, los recordemos, sepamos cuándo son, qué significaron y qué significan, porque las fiestas del Eterno tuvieron un significado para el pasado y tienen un significado también en nuestros días, y son, lo más importante, figura de Yeshua. Pero de eso no vamos a hablar ahora. Entonces, estos seres, uno que ya pasó, probablemente hay que tener muy en cuenta esta señal del Shabbat. Se los digo honestamente, la señal del Shabbat, el pacto del Shabbat, el mandamiento del Shabbat es muy importante. Por eso que Daniel profetizó que alguien cambiaría los tiempos y la ley para que nosotros dejáramos de santificarnos y para que nosotros no estuviéramos aptos para la salvación y para ser parte del pueblo de Dios.
Y considerando que ya estamos en tiempos finales, no sabemos cuánto tiempo falta para que estos tiempos finales se concreten absolutamente, pero estamos en tiempos finales. Entonces, la señal del Shabbat es demasiado importante. Y la ley hacer pensar a todos que la Torá está abolida. Para ello está mezclada con la ley de los hombres mezclada con la ley de Adonai. Y el mismo Jesús, cuando vino a la tierra, como digo, ya hablando con los fariseos, se dio cuenta que ya estaba mezclado. Ya en esos tiempos se estaba aplastando la ley de Dios con leyes que estaban puestas encima. Pero estas leyes no pretendían, al parecer, ser en contra de Dios, sino que fueron cargando más cosas a la ley de Dios, cargando más cosas, y fueron dejando de hacer transparente la ley de Dios. Pero acá en Daniel ya se habla de un maligno, de un antimesías en el fondo. Se está refiriendo a eso, a que va a cambiar los tiempos y la ley, pero para que nos olvidemos del Padre, nos olvidemos de Dios, y para que las generaciones como nosotros no nos olvidemos, simplemente lo ignoramos, no lo sabíamos porque heredamos mal, heredamos mal. Así es que la ley del Padre no está abolida. Cualquier ley de los hombres, que cada día es más horrible y que menos se parece a la ley de Dios, es lo que realmente no tenemos que seguir. Solo lo que nos corresponde es la ley de Dios, no las leyes de los hombres. Pero la ley de Adonai nunca será abolida y dentro de ella está el Shabbat, el día de reposo. Si hablamos entonces sobre Constantino brevemente, diremos que un 7 de marzo, que ustedes esto lo pueden googlear, lo pueden buscar, ¿ya? Porque todo lo que yo he dicho acerca del Shabbat, ustedes lo pueden buscar en la Biblia. Y la Biblia es santa y no miente. Así es que no estoy diciendo nada de palabras humanas, estoy respaldándome en versículos bíblicos. Y hay muchos más, como dije delante. Y en la historia nos podemos respaldar al buscar a Constantino, y vamos a encontrar en Wikipedia o en cualquier libro de historia antiguo, tradicional, escrito, no que salga digamos, en, en, en Wikipedia o en la inteligencia artificial, qué sé yo, no. Nos podemos respaldar hasta en un libro de historia. En la historia esto está escrito. Y sacando acá un pedacito de historia, leo: un 7 de marzo del año 321, Constantino, emperador romano, emitió un edicto. No lo estoy leyendo textual de ninguna parte, hice un resumen en base a esto. Emitió un edicto declarando que el día domingo, el día del sol, tenía que ser el día de descanso. En el venerable día del sol, noten la palabra, en el venerable día del sol, porque Constantino, aunque empezó a creer, entre comillas, en Adonai, aunque empezó a creer, entre comillas, en Yeshua, seguía creyendo en los dioses paganos, porque los pueblos antiguos no podían creer en un solo Dios, creían en muchos dioses. Entonces, para él, el único y verdadero Dios fue un Dios más, y no le importó hacer este cambio. Entonces, repito, un 7 de marzo del año 321 de nuestra era, Constantino, emperador de Roma, emitió un edicto declarando que el día domingo tenía que ser el día de descanso en el venerable día del sol. Ellos adoraban al sol y mezclaron lo divino con lo pagano. Mezclaron lo divino con lo pagano. Y decía además que los magistrados y las personas que residan en las ciudades descansen y que todos los talleres cierren. Este emperador estableció el domingo
el primer día de la semana y no el séptimo día, como el día de reposo, por razones religiosas y económicas, dice en algunas partes de la historia. Dice razones religiosas. Esto fue una mezcla, dice, dentro de sus razones religiosas. Yo digo que esto fue una mezcla que le vino muy bien a él para cambiar los tiempos y los mandamientos de Adonai, siendo un simple mortal. Su razón era en memoria de la resurrección de Yeshua. Esa fue su razón para cambiar el día de reposo. En eso se basó, entre comillas, dice la historia, pero también si uno va a diferentes fuentes se da cuenta que él tenía muchas otras razones, entre comillas, como para cambiar el día que el creador estableció, el creador, o sea, el creador versus un simple hombre que en un momento tuvo el título de emperador. Razones económicas. El domingo era el día de pago para muchos cristianos en ese tiempo. ¿Qué importancia tenía eso? Además, en el día de Shabbat nos dedicamos al Padre y no hacemos transacciones, no se compra nada. Uno se dedica a observar, a adorar, como decía al principio, a pedirle, a agradecerle, a leer su Torá, a leer el Nuevo Testamento, a leer la Biblia en general, a cantar sus salmos o a adorarlo cantando o leyendo sus salmos. Nada más lejos de lo que Yahweh hubiera querido que pasara. Un mortal cambiando un mandato del Creador, de Adonai, de nuestro Dios omnipresente, que está en todas partes, que es atemporal, que está en todos los tiempos, que es omnisciente, que es el Shaddai, que es el Dios de todos los ejércitos celestiales, el creador de todo, un simple mortal, guiado por el mal, cambió un día y cambió la ley, los tiempos y los mandamientos. Y la gente le siguió. Y esto perdura lastimosamente hasta ahora. Lastimosamente hasta ahora. Pero hay que tener muy en cuenta, insisto, que estamos en tiempos proféticos, que si no lo sabíamos antes, empecemos a reconocer. Si no me creen a mí, busquen ustedes los textos en la Biblia. Busquen en Levítico, busquen en Éxodo, busquen en Ezequiel, busquen en Daniel todo lo que les he dicho, busquen en Génesis y van a encontrar, y busquen en mucho más dentro de la Biblia. Y recuerden que en Mateo 5:17, Yeshua, Jesús está diciendo, Él no ha venido a abolir la Torá, Él nunca vino a eso, Él vino a salvarnos de la muerte que el pecado iba a provocar para nosotros, una separación para siempre de Dios y la muerte eterna. Pero Él no vino a abolir a la ley ni los profetas. Además, los profetas hablaban de Él y también hablaban de lo que yo les estoy diciendo, de irse en contra. También habla, es tan enriquecedor leer la Biblia, porque nos damos cuenta de lo humano. Nos damos cuenta que estamos formados de algo espiritual que viene del Padre, de su soplo divino, y también Él nos creó de una parte humana para que con un libre albedrío podamos nosotros saber si nos vamos a dirigir hacia lo espiritual, hacia Dios, o si nos vamos a dirigir hacia lo carnal. Y dentro de lo carnal están también nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, hacia dónde vamos. Pero recuerden, estamos en tiempos especiales. Y mientras se siga celebrando el domingo, observando el domingo como el día de Adonai, estamos apartándonos de la santificación. Estoy diciendo una redundancia, porque estamos dejando de ser santificados y al dejar de ser santificados, estamos dejando de ser apartados para Dios y estamos formando parte del mundo. Y alguien que sigue a Dios, que sigue a Yeshua, no puede seguir la corriente del mundo. O sigue la corriente de Dios y va a tener vida eterna, o sigue la corriente del mundo, la va a poder pasar muy bien en muchas cosas en esta tierra.
pero va a perder la vida eterna. Así es que piensen en el Shabbat. De verdad, es una señal, es un pacto, es un mandamiento para el pueblo que quiere ser parte del pueblo de Adonai. Dios eligió a un pueblo, a Israel, y en estos tiempos los judíos conservan la Torá y nosotros ya acá en Occidente la estamos conociendo. La estamos conociendo y estamos también empezando a relacionar el antiguo, mal llamado Antiguo Testamento, con el Nuevo. No nos perdamos la señal. Volvamos al Shabbat. Observemos el Shabbat. Y no le digan observemos el sábado, porque no estamos observando el sábado. Estamos observando el día que el Padre dio como de reposo, que empieza cuando cae el sol el viernes y termina cuando cae el sol el sábado. No digamos vamos a observar ahora el sábado y no el domingo. No, porque eso es tan pagano como observar el domingo. Nosotros no observamos el sábado, observamos y respetamos el día de reposo. Y el día de reposo, como Dios estableció en Génesis cómo comienzan los días, así lo comenzaremos al atardecer del viernes y terminando al atardecer del sábado. Y el sábado no termina al atardecer del sábado, termina a las 12 de la noche. Por lo tanto, la señal no es el sábado, la señal es el día de reposo, la señal es el séptimo día, la señal es el Shabbat. Bendiciones a todos. Shalom, shalom.